¿Qué tal? Señor les bendiga. Les habla Alex Rivera de la Iglesia Bautista Agua Viva del Ejido Tabasco. Una vez más, compartiendo las buenas nuevas de salvación. En este día, domingo 12 de abril del 2020. Hoy es domingo de resurrección. Hoy celebramos la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy celebramos que Jesús venció la muerte. Hoy celebramos los cristianos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado y nuestro Redentor y nuestro Salvador. Es por eso que hoy quiero compartirles la historia de la salvación. La historia más genial y más maravillosa que puede existir. La historia de la salvación que nos habla de un hombre que nos ama, que nos amó al punto de morir por nosotros, al punto de sufrir la peor humillación por amor a ti y por amor a mí. Así que esta historia comienza miles de años atrás en el jardín del Edén. En aquel lugar, todos conocemos ya esta historia de Adán y Eva, cuando Dios los crea y Dios los pone en este lugar tan hermoso para que lo labraran, para que lo trabajaran, para que lo administraran. Pero el hombre, en su rebeldía, Adán y Eva, decidieron pecar contra Dios, decidieron romper la relación que Dios había establecido para con ellos. Y es por eso que se rompe este lazo tan cercano que había entre Dios y el hombre. Y debido a este lazo que se rompe, se desencadena toda esta serie de sucesos y de redención que Jesucristo tuvo que hacer para salvarnos. Porque Dios es un Dios santo y por lo tanto no existe relación entre Dios y el pecado. Como el ser humano ya había fallado, como el ser humano había pecado, Dios diseñó un plan para salvarnos de ese pecado. Durante todo el Antiguo Testamento vemos cómo Dios utilizó animales a través de los sacerdotes y empezaban con el sacrificio, con el derramamiento de sangre para la redención de pecados. La palabra del Señor nos dice que sin el derramamiento de sangre el perdón de pecados era imposible. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas capítulo 23, nos dice la palabra de Dios que cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas 23, 44, 45 dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una noche antes de este suceso, la Biblia nos cuenta también acerca de Jesús conviviendo y comiendo con sus discípulos. La Biblia también nos habla cuando Jesús fue al monte Getsemaní a orar, porque se encontraba triste, se encontraba turbado, su espíritu estaba turbado. Él sabía lo que venía, él sabía que tenía que derramar su preciosa sangre para redimir nuestros pecados, y es por eso que él requería apoyo de sus discípulos para que le ayudasen a orar, para que velaran junto con él, pero sus discípulos no pudieron hacerlo. Se cansaban vez tras vez. Cuando Jesús regresaba y los miraba dormidos, les pedía una vez más que le ayudaran a orar, pero no pudieron. Solo Jesús, dentro de su oración, turbado, hablando con el Padre, le dijo solo una cosa: que se hiciera su voluntad, y que si era necesario que él bebiese de la copa de la ira, que así fuera. Vemos cómo Jesús, por el plan divino, vino a tomar ese cordero que en el Antiguo Testamento era derramada su sangre en el templo.
para redención de pecados del pueblo judío. Pero era necesario un sacrificio mayor. La Biblia también nos habla acerca de este sacrificio, de esta serie de sacrificios durante todo el Antiguo Testamento en el pueblo judío. Nos habla que era la sombra de lo que había de venir. Es decir, era solamente la sombra, no era el plan definitivo de Dios. El que estos animales, estos sacrificios de animales, pudieran redimir para siempre, de una sola vez y para siempre, nuestro pecado. Y es por eso que Jesús vino a sustituir esos animales, vino a sustituir esos sacrificios de animales para ser Él el único sacrificio suficiente por una sola vez y morir de una sola vez para redención de nuestro pecado. Porque esa era la única manera de reconciliar al ser humano con Dios. La relación ya estaba rota. Dice Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que los habló cuando aún estaba en Galilea. El ángel les revela a María y a la otra María cuando ellos estaban en camino hacia el sepulcro de Jesús. Les dijo que ya no estaba ahí, que Él ya había resucitado y que él, Jesús, ya les había revelado antes que esto pasaría. Vemos cómo el plan de Dios se estaba cumpliendo, porque a pesar del sufrimiento del Señor Jesús, Él no desistió. Él decidió permanecer en el sufrimiento, el abandonar toda su gloria para venir humildemente a este mundo y padecer, ser humillado, ser golpeado, hasta el punto de morir en la cruz. Ese sacrificio lo hizo por amor a ti y a mí. Pero después de ese sacrificio, la palabra de Dios nos revela que al tercer día Él resucitó, que Jesús no está muerto. Hay muchas religiones, hay muchas personas que hicieron cosas muy loables a través de la historia de la humanidad. Pero déjame decirte que morir y que resucitar al tercer día, ese es Jesús. Ese es el Jesús que adoramos. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios, el Hijo de Dios. Es nuestro Jesús. Él resucitó por amor. Él resucitó porque padeció. Él resucitó porque quiso cumplir la palabra de su Padre. Él vino aquí porque fue obediente a Dios. Y es la segunda parte de nuestra Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Entendemos que Jesús cumple perfectamente con las características de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Jesús es el Verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Ese es Jesús. La profecía ya no lo decía, que tenía que venir, que tenía que padecer, pero que iba a resucitar. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús. Pero esta historia de la salvación, ¿cómo yo la puedo adoptar? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo abrazar la salvación de Jesús? ¿Cómo puedo yo adoptar el sacrificio que Jesús hizo por mí?
Y eso es de lo que yo te vengo a hablar en este día. Jesús vino y murió para que tú y yo no muramos. Tú y yo somos seres creados eternamente. Tú tienes un futuro y yo tengo un futuro. Cuando Jesús estaba en el madero colgado, sufriendo aquel dolor, dice la palabra de Dios en los evangelios que los dos ladrones que estaban colgados a los lados de él, uno de ellos le decía que se salvara a sí mismo. El otro le exhorta y le dice que ni estando en la cruz, que ni estando padeciendo ni sufriendo el castigo, se estaba tranquilo. Que ellos merecían morir, pero que el que estaba en la cruz con ellos, él era inocente y él no merecía morir. Le pidió a Jesús que se acordara de él cuando estuviera ya en el reino. Jesús, volteándolo a ver, le dice: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Quiere salvarte. Él no murió en la cruz del Calvario solo por desperdiciar su sangre. Él murió en la cruz del Calvario porque quiere que esa sangre te limpie. En el libro de Romanos podemos ver cómo nos describe paso a paso cómo podemos abrazar, cómo podemos tener y sujetar estas verdades que nos van a llevar a la libertad, que nos van a llevar a la vida eterna. Y también nos hacen ver nuestra realidad. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay nadie que venga a este mundo que no traiga consigo el ADN del pecado. Todos venimos a este mundo y formamos parte ya del pecado. Traemos con nosotros mismos en la sangre la rebeldía, la maldad incluida. Es por eso que la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. Que nadie hay que haga el bien, que busque el bien. Y eso hay que entenderlo de manera correcta. Mucha gente podrá hacer buenas obras. Yo podré ser buena persona. Yo podré ayudar a los pobres. Yo podré hacer caridad por otros. Yo podré hacer donaciones a instituciones. Yo podré hacer miles de cosas, entre comillas, buenas. Y buenas ante la sociedad y también ante Dios. Pero vamos, ¿quién podría llegar a nivel de la perfección de la santidad de Dios? ¿Has tenido pensamientos impropios? ¿Has dicho mentiras? ¿Has codiciado a otra mujer? ¿En tu mente? Yo creo que nadie se salva de estas cosas. Yo creo que nadie se salva de poder decir que es perfecto, porque no lo es. Y si estás diciendo que sí, ya estás mintiendo. Así que nadie hay perfecto. Y la santidad es la perfección. Es el mantenerse totalmente separado del mal, y es estar completamente separado del pecado. Esa es la santidad que se necesita para entrar al cielo. ¿Lo puedes hacer por ti mismo? Yo creo que no. Yo creo que necesitas del Señor Jesús para ser salvo. Y no solamente porque yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Que tu nivel de bondad no es igual al nivel de justicia. Es diferente ser bueno y es diferente ser justo. Repito, la justicia de Dios es única y solamente con la santidad de Él se puede entrar al cielo.
Ahora te digo cómo. El problema más grave del ser humano es que el pecado mora ya en nosotros internamente. Y la consecuencia de ello es la muerte misma. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la paga del pecado. Es la muerte. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo sabe que hay que atacar el pecado. Cristo sabe que hay que eliminar el pecado para poder tener acceso a la vida eterna. De hecho, es la única manera, acercándose al Hijo y adoptándolo a Él. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice en este comparativo de Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, el pecado entró al mundo por Adán, y por el pecado la muerte, es decir, la paga del pecado es muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte va pasando de generación en generación porque todos hemos pecado y todos traemos el ADN del pecado. No tenemos acceso a la gloria de Dios a causa de nuestros pecados. No hay manera que el ser humano pecador pueda acceder por sí mismo a la gloria de Dios. No hay manera. Podrás ser bueno, podrás tener muchas cosas buenas, que seguramente las tienes, pero no eres perfecto, pero no eres santo por tus obras, pero no vas a llegar al cielo por tus obras. Es imposible. El pecado trae a la vida del hombre la muerte física y la muerte eterna, es decir, llega a estar separados eternamente con Dios. Hay tres tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Todos conocemos la muerte física, todos conocemos en nuestra carne, sabemos que la muerte física es que nuestros órganos dejan de funcionar. La muerte espiritual es toda aquella persona que no ha conocido y que no ha aceptado a Dios. Él está vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente, porque no ha recibido de Jesús al Espíritu Santo y por lo tanto no tiene el acceso todavía a la promesa hecha para la vida eterna. La tercera muerte, la muerte eterna. Una vez que mueres sin haber recibido de parte de Jesús el regalo de la vida eterna, estás perdido. No hay tiempo más ya para ti. Ya fue. Se acabó tu tiempo. No hay marcha atrás. Si tú mueres sin Jesús, te vas a ir a la condenación. Yo no lo digo. Lo dice la palabra de Dios. Y nos ejemplifica perfectamente la historia de Lázaro y del rico, que seguramente ya la has escuchado. El rico, que era una persona que tenía todo para comer, que tenía todos los bienes, que vivía la vida haciendo banquetes, pero vivía su vida desordenadamente y sin temor a Dios. Le llegó el día y él murió. Y él fue al infierno. También estaba Lázaro. Él era una persona enferma de lepra. Dice la palabra de Dios que venían los perros y le lamían las heridas de la lepra. Pero él era un hombre piadoso ante los ojos del Señor. Él también muere, pero él va al paraíso. La Biblia nos narra cómo el rico desea con todo su corazón regresar a la tierra para advertirle a sus familiares que el infierno era real. Pero ya fue. No hay oportunidad para volver a nadie. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay tiempo y ya no hubo tiempo para él. Por eso es que ahora que tienes vida, ahora que tienes la oportunidad
de elegir a Dios, yo te invito a que lo hagas a la brevedad posible. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo es precioso. Romanos 5:8. Dios mostró su amor para con nosotros. Aún nosotros en nuestra rebeldía, aún nosotros en nuestra separación con Dios por deseo propio, Él viene y nos rescata de nuevo. Él viene y muere en la cruz. ¿Se imagina el sufrimiento de Jesús? La humillación para el Dios creador del universo, colgado sobre un madero, una masa sangrante. Lo hizo por amor a ti, simplemente porque te ama, con ese amor puro y perfecto que solamente Dios puede tener. Dios envió a su Hijo por amor, porque quien debió estar colgado en el madero eras tú y era yo. Quien debió ocupar esa cruz era yo. Quien debió ocupar esa cruz eras tú. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ese era tu lugar y ese era mi lugar. La responsabilidad del hombre es aceptar la salvación dada por Dios por medio de Jesús. Ahora, como Jesús vino y ocupó tu lugar y mi lugar, la única responsabilidad que ahora yo tengo es aceptar la salvación ya dada por Dios por medio de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10 dice: mas ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Cree en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos a Jesús y serás salvo. Confiésalo con tu boca y serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos para justicia de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, y lo confieso con la boca para ser salvo. Así que la única responsabilidad que tú tienes es confesar con tu boca y creer en tu corazón en verdad que Jesús murió en la cruz por amor a ti y a mí, y que Dios le levantó entre los muertos y que ahora Él está a la diestra del Padre. Nuestra confesión de fe en Cristo Jesús nos permite recibir la vida eterna que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:3. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Invoca el nombre de Jesús. Cree que Dios le levantó de entre los muertos y será salvo. Los resultados de la salvación en la vida del hombre: justificación, ser declarado inocente por Dios. ¡Qué maravilla! Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya está. Estamos justificados pues por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos guerra. Ya no tenemos falta de comunicación. Dios ha creado el puente a través de Jesucristo para crear la comunicación de nuevo entre yo y Él. La Biblia nos dice: porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Es el mediador. Jesús es el mediador que vino a enlazar la comunicación de amor entre el Creador y el creado, entre el Padre y el Hijo. Porque Dios no te creó para condenación. Dios te creó para que vivamos con Él eternamente en un lugar que Él ya tiene preparado para ti y para mí.
ya no estar en condenación. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, ya no deberías andar como en la carne. Ya no deberías hacer las cosas de la carne. No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por gracia hemos recibido ese regalo precioso de la salvación. Y como muestra de amor por ese regalo de la salvación, nosotros, agradeciendo a nuestro Dios por esa muestra de amor tan preciosa, Él nos regala el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, y el Espíritu Santo nos redarguye y nos ayuda y nos instruye para llevar una vida conforme al propósito de Él. Y esa es la verdad, que tenemos una seguridad plena. Romanos capítulo 8, versos 38 y 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni en la muerte, ni en la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay ninguna otra cosa que haya sido creada que te pueda separar del amor de Dios. Porque Dios descendió desde los cielos, vino, nació de una virgen, murió en la cruz del Calvario, padeció, bebió la copa de la ira del pecado, se desprendió por un instante Jesús de esa deidad tan preciosa, se convirtió en pecado, murió, resucitó y está gloriando a la diestra de Dios. Ahí está reinando ya en el cielo, porque te ama y porque me ama. Entonces no hay ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes perder algo que no has ganado. Es decir, en otras palabras, tú no puedes perder la salvación que Dios ya te entregó a ti. Porque tú no trabajaste para tenerla, tú simplemente la aceptaste. La seguridad en la salvación es algo clave. Tenemos que estar completamente seguros que el día en que nosotros moramos, vamos a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque por gracia fuimos salvados. Esto no dependió de mí. Esto no dependió de que si yo hiciera algo o dejara de hacer algo. Esto dependió de que hubo un hombre que estuvo dispuesto a decirle sí al Padre y murió por ti y por mí. Esa es la razón de que tenemos la seguridad y la certeza de que tenemos la salvación en nuestras manos ya. No por obras, para que nadie se gloríe. Este es el mensaje que Dios me dijo que te entregara. Y quiero que ores conmigo en este momento. Quiero que le pidas al Señor que entre a tu corazón y entre a tu vida en este día. Este es el momento que Dios tiene para ti. Ahí mismo donde estás, solamente cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por este sacrificio en la cruz que hiciste por mí.
Gracias por haber muerto por mí. Te pido que perdones mis pecados, mis faltas y mis culpas. Reconozco que soy un pecador. Acepto el sacrificio de Jesús en la cruz y creo que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el que venía a morir. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Perdona mi pecado, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén, Señor. Si hiciste esta oración conmigo, déjame, te felicito y quiero que no dejes de asistir a alguna iglesia donde se predique la sana palabra, donde se hable de Dios, donde se hable de Jesús, donde se predique la palabra de Dios, donde no dominen los pensamientos de los humanos, sino que sea la palabra de Dios sanamente predicada, sea la palabra de Dios sanamente estudiada. Así que te recomiendo que busques una iglesia local y que te congregues y que preguntes, que tengas comunión con otros creyentes, porque lo vas a necesitar. Si te interesa, te voy a dejar aquí la dirección de la Iglesia Bautista Agua Vida del Ejido Tabasco y el horario de los servicios que tenemos hasta nuevo aviso, porque como todos saben estamos pasando por una crisis mundial y no hay reuniones congregacionales por ahora, pero igual te voy a dejar ahí los datos y los horarios y puedes contactar también por medio de este canal, hacer tus preguntas y con mucho gusto te estaré contestando aquellas dudas que tengas. El Señor le bendiga, muchas gracias, bendiciones, hasta pronto. Poder de su palabra y reina por